El Evangelio es lo que el hombre necesita. Muchas veces el Evangelio, la palabra Evangelio, se ha convertido en una palabra demasiadamente secular. Decimos, voy a escuchar el Evangelio. Decimos, he leído los Evangelios. Decimos, voy a la casa de los evangélicos. Mm, Pareciera ser que la palabra evangelio es una palabra del común y es una palabra que funciona como cuando un niño a veces aprende a decir primeramente Coca-Cola que cualquier otra cosa. Entonces, como que no debe ser así, pero el niño aprende a decir lo que primeramente está, y la palabra evangelio es una palabra que la conocemos, sabemos de ella, pero es tan común que pierde el sentido en realidad. Y es necesario entonces mirar lo que dice, hermanito, esto está apagadito, está prendido. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol escribiéndole a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Les invito a que hagamos nuevamente una oración. Amado Dios, gracias damos por este momento que nos das para meditar en este mensaje tan precioso del Evangelio. Rogamos la dirección del Espíritu Santo, Dios, para que nos guíes, para que los que hemos nacido de nuevo, nuestra fe sea confirmada y los que no puedan en esta noche ser convencidos de su pecado y llevados al arrepentimiento. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe Romanos, a partir del versículo 16, básicamente, él introduce el Evangelio. Y la introducción que él hace es bastante seria, bastante fuerte. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, el apóstol empieza hablando del Evangelio. Pero qué interesante que cuando él habla del Evangelio, deja claro que el Evangelio es poder de Dios. Dice en el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Vemos tantas palabras, tantas manifestaciones, como Dios habla de su creación y aún de nosotros mismos, pero noten que cuando habla del Evangelio dice que es poder de Dios. Entonces, comencemos pensando que cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de unas noticias que Dios manda al hombre, pero estas noticias son noticias con poder. Ahora, cuando estamos diciendo que el Evangelio es poder de Dios, no es que solamente Dios escribió, es poder de Dios y ya está. Cuando Dios habla por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y está diciendo que el Evangelio es poder de Dios, Dios Padre de antemano sabe lo que le costaría a él decir que el Evangelio es poder de Dios. Dios de antemano ya sabía lo que significaba para él decir que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, para nosotros el Evangelio termina siendo algo muy liviano, seguramente. Pero para Dios el Evangelio significa algo tan grande que en el Evangelio está involucrado su Hijo amado, Jesús.
Cuando Dios dice, cuando el Espíritu Santo habla a través del apóstol y dice que es poder de Dios, el Padre de antemano ya sabía lo que significaba eso para él. Cuando usted va a dar un regalo que para usted es demasiadamente costoso, con mucho sacrificio, y usted coge el regalo y lo va a entregar, usted en el momento que pasa el regalo, usted no se imagina lo que la otra persona va a recibir, porque lo que va a recibir es un regalo tan grande, pero el otro solamente dice gracias mientras lo destapa. Pero la persona que lo va a entregar de antemano sabe cuánto me costó a mí este regalo. Cuando Dios habla del Evangelio pensando en el hombre, Dios sabe que ahí en este regalo va envuelto Jesús, su Hijo amado, pero no envuelto en la mejor manera. Dios Padre sabía que Jesús tenía que morir en la manera más atroz, más vergonzosa, para salvar a hombres, a mujeres que no merecíamos nada. Hay muchas maneras de demostrar el poder. Se puede mostrar que soy el más fuerte, soy el más adinerado, el más ágil, el más competente, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchas formas, de pronto alguien, de decir que soy poderoso, de demostrar el poder. Pero qué interesante, el poder de Dios fue demostrado en la cruz del Calvario. Solo allí el poder de Dios fue demostrado. Dicen Romanos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, etcétera, etcétera. Pero noten que el hombre a través de la creación puede conocer el poder de Dios, que es el Evangelio. El hombre a través de la naturaleza, de las cosas creadas, pero no es que a la naturaleza, no es que al cosmos le costó algo para que el hombre tenga la salvación de su alma, no, le costó a Jesús. Piense usted por un momento, piense usted que por donde usted se mueve, ¿cuántas veces a usted seguramente le dice su esposa, su hijo, su tío, su primo, quien sea, te amo y te amo, y a veces decimos, mire, yo doy lo que sea por usted, etcétera, etcétera. Y es posible que lo hacemos con la mejor intención y es posible que lo que decimos es verdad, pero nunca jamás nadie podrá demostrar el amor en la forma y en la manera que Dios lo demostró a través de su Hijo amado. Nosotros demostramos el amor entregando muchas cosas. Los padres muchas veces dicen, mijo, yo le doy a usted esto y esto, qué sé yo. Entregamos cosas, claro, porque queremos demostrar el amor. Pero Dios Padre demostró su amor entregando a Jesús a morir en la cruz. Podríamos decir que la inversión que Dios hace es mala. Podríamos decir eso, que la inversión que Dios hace entregando a Jesús no es buena bajo nuestra perspectiva humana, bajo nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios entregó a Jesús, siendo Dios, a morir en la cruz para salvarlo a usted y a mí. ¿Que quién éramos nosotros? Miserables pecadores. ¿No cree usted que cuando, si en esta noche usted sabe que Jesús no es su Señor, no es su Salvador, en pocas palabras, usted se está haciendo más grande que Jesús? Usted está diciendo, no necesito de este Cristo que murió en la cruz del Calvario. No me interesa. Puede que usted hable bonito de él. Puede que usted diga lo que diga. Sí. Puedes decir o pensar. Pero si usted no le da el lugar a Cristo en su vida, como el Señor de su vida, usted está diciendo, no necesito un Señor. Yo soy el Señor de mi vida y por lo tanto yo sigo manejando mi vida como yo quiero. Pero déjeme decirle algo, si usted no le da el señorío a Jesús, si usted no le da el lugar a Cristo, que Él para eso Él murió en la cruz, el problema no está aquí en la tierra. El problema no está aquí porque aquí, así sea con una aguapanela prestada, vamos pasando. ¿Sí? Aquí el problema no está. El problema está en que cuando usted parte de este mundo, Dios lo creó a usted eterno. ¿Sabía usted?
Dios creó a la raza humana con una eternidad, quiéralo creer usted o no lo quiera creer. Por decir algo, usted tiene un carro y usted dice, no estoy de acuerdo que al motor le pongan aceite. Listo, usted no está de acuerdo que el motor debe tener aceite y usted dice que no, pero si no le pones aceite al motor no funciona el carro. Es lo mismo, Dios ha designado que el hombre tiene una eternidad, aunque usted diga que no está de acuerdo o está de acuerdo. Ahora, hay un propósito en el cual Dios muestra su poder. Hay un propósito interesante. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el propósito por el cual Dios muestra su amor es para salvación. Ahora, Dios, que conoce absolutamente todo de nosotros, sabe nuestra condición. Siempre cuando pienso en esto, las religiones nos dicen a nosotros, y yo creo que las religiones generalmente van muy de la mano con los hombres que dan charlas en las empresas que motivan, ¿no? Motivan a las personas. Entonces las religiones dicen al hombre, dicen a nosotros, nos dicen, mire, tú tienes ¿qué dicen por dentro? ¿Cómo dicen? Usted tiene bueno, usted es grande, usted es fuerte, usted va de bueno a mayor y usted es el hombre, ¿no? ¿Ah? Usted tiene una potencia, está bien. Las religiones nos dicen a nosotros, usted tiene que comportarse bien, usted tiene que ser un hombre íntegro, usted tiene que cumplir las reglas de la empresa, usted tiene que traer el diezmo cumplidamente. O sea, a nosotros nos ponen unos parámetros y nos mueven y nosotros empezamos a andar conforme a lo que nos establecen los hombres. Pero esto queda. Cuando demos el último paso a la eternidad, esto quedó. Prevalece la razón por la cual Cristo muere en la cruz, para salvación. Para salvación. Entonces, ¿por qué para salvación? ¿Por qué para salvación? El ser humano está encarcelado por causa del pecado, con un destino eterno separado de Dios en un lugar de tormento. Me da tanta tristeza, y de verdad que sí. Cuando la gente tiene una enfermedad terminal, no conocen a Cristo y sus familias dicen, de verdad mejor que se fue a descansar. Mire, serio que a mí me da tristeza. ¿Qué es mejor? ¿Tener un dolor abdominal y estar ahí sufriendo? Eso no es bueno, obviamente, eso no es bueno. Pero es mejor eso, que por lo menos me están dando un toquecito de agua de vez en cuando, a estar eternamente separado de Dios en un lugar de tormento. Inmediatamente, según lo que la Biblia registra, inmediatamente el hombre muere, ya es condenado. Entonces, yo quiero, y mire, cuando yo, por la gracia de Dios, tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, y yo miro a mi alrededor y yo digo, bueno, la mayoría o todos son creyentes, sabes que no me desanimo, antes más ánimo me da. ¿Sabe por qué? Porque me preocupa mucho lo que dice la Biblia. Y no pienso en ninguno en particular, pero me preocupa mucho lo que la Biblia dice, que hay unos que tienen sobrenombre de que viven y están muertos. Entonces, la salvación del alma es algo que cada uno de nosotros necesita investigar, necesita entrar a las profundidades y rectificar si de verdad Cristo es mi Señor. Sería bastante triste que alguien parta de este mundo pensando que era y no fue. ¿Sería algo triste? Sería algo horrible que alguien parta de este mundo pensando que era y no fue.
Ahora, la pregunta que yo hago es, si no fue porque perdió la salvación, no, no la perdió, nunca la tuvo. Entonces, esta es la condición del hombre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Noten que a veces nosotros nos quedamos con esa primer parte. Dios ama al mundo y Dios me entiende, Dios me comprende, que yo soy un pecador, pero Dios me entiende a mí. Dios es amor. Me han dicho a mí personas, Dios no me va a mandar a mí al infierno, porque Dios es bueno. Es claro, sí, es verdad. Dios es amor, Dios es bueno, sí. Pero sabes una cosa, Dios es justo y Dios por eso mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Porque Cristo muere en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Si yo me acojo a lo que Dios establece, soy salvo, si no lo perdí todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Note esa palabra, Hijo unigénito, propósito, para que todo aquel que en él cree. Note que no dice la mayoría de las veces, cuando nosotros recitamos este versículo, decimos, para que todo aquel que en él crea. No, todo aquel que en él cree, ya. Y si usted no ha entregado su vida a Jesús, si usted sabe que Jesús no es su Salvador, esta noche es la noche donde tú necesitas entregar tu vida a Jesús. De verdad, levanta el baúl, mire qué hay allí, y si sabes que de verdad no, te aconsejo, vaya a Jesús. Porque mire lo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando alguien tiene una cosecha y la pierde, hay tristeza. Con las lluvias se pierden las cosechas, los ganados, etcétera, etcétera. Y vemos las noticias y decimos, qué lástima, ¿verdad? Nos da vaina con eso. Pero ¿cuánto le preocupa a usted no la cosecha? ¿Cuánto le preocupa a usted la salvación? No el alma de otro, de su alma. Porque note lo que dice, no se pierda. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has creído en Jesús como Señor y Salvador, significa que ahora mismo estás en peligro. Estás andando, imagínate, pongamos una altura, 3, 4 pisos arriba, y tienes que pasar de aquí a la calle, hay una estera así de ancha, sabes que es una estera, y tienes que pasar por ella, pero ella tiene un montón de pedazos así, podridos, que en el momento que tú pongas el pie, te vas allá. ¿Tú pasarías ese camino? ¿Tú pasarías esa estera confiado? Ajá, te lo aseguro que no. Tú suplicarías, por favor, yo quiero pasar por otro lado. Por ahí no puedo, no quiero. Cuando estás en esta noche consciente que si pasas a la eternidad estarías peor que pasando por esa estera, ¿no te parece que sería interesante que te acogieras al plan de Dios? Y el plan de Dios es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Porque mire lo que dice, mas tenga vida eterna. Para que tú tengas vida eterna. A veces decimos nosotros, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces, claro, a nosotros no nos costó nada, Cristo pagó en la cruz y por eso entonces el hombre a veces no quiere prestar atención a este mensaje tan precioso. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito. Entonces, ¿qué dice? Ayúdenme, versículo 10. El versículo 10, como está escrito, ¿sí? Como está escrito. O sea, este versículo 10 me llama la atención a mí porque esto no es de un palabrero que un día sacó. No, no, es el mismo Dios que ha dicho, ¿sí? Como está escrito. Entonces, Dios ha establecido esto. Es Dios el que lo dice. No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? No hay ninguno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nosotros que decimos, yo estoy buscando a quién. Pero Dios dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Entonces yo quiero que a medida que vamos leyendo, usted vaya en su mente poniendo un chulito, ¿cuál de esas clasifica usted? Entonces,
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿Cómo te sientes en ese examen? Vaya analizando eso. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Miren lo que dice. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, a nosotros nos han enseñado toda la vida que el hombre se justifica delante de Dios por sus buenas obras, ¿no? Entonces, nosotros somos muy buenos y un día yo le voy a decir a Dios, Dios, mire, yo hice esto, esto, esto y esto y esto. Pero Dios escribe esta carta a usted, a mí, y dice, mire, mijito, esta es un resumen breve de lo que es usted. Aparte, me gusta tanto lo que dice en Isaías, que nuestras buenas obras, entonces, ¿tenemos buenas obras? Sí, claro, pero Dios dice, sus buenas obras son como trapo de inmundicia. Las buenas. Y nosotros los hombres de eso de trapos no conocemos muchos, pero las mujeres sí. Y los trapos de inmundicia eran los trapitos que en aquel entonces usaban cada mes. De eso nosotros no sabemos mucho, pero las mujeres entenderán mejor el sentido. ¿Ves? Entonces, ¿te imaginas la radiografía que Dios da de la condición de nosotros, de los pecadores que todos estamos bajo pecado? No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo es que pretendemos llegar a Dios por nuestras propias fuerzas? Cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué piensa usted un día? Siempre, bueno, pienso en cosas y cuando la Biblia habla de cuando hay sucesos, aconteció. ¿Sabe que un día va a haber un suceso especial en su vida? Y no va a ser sus cumpleaños, no va a ser su matrimonio, no, va a ser un suceso, va a pasar un suceso en su vida donde va a ser un fracaso. Y el suceso es que un día muchas personas van a decir, mire, ponga su nombre, ¿no? Entonces muchas personas van a decir, ¿cómo le parece que se murió? Ponga ahí su nombre. ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Va a ser chévere? No. ¿Maluco? Sí. Porque no queremos que esta carnita deje de funcionar. Pero eso va a pasar. Yo no sé, entonces, ahí en ese suceso, mientras las personas están en el corre y corre, y muchos van a estar diciendo, ay, mira cómo le quedó, mira cómo no, todos los comentarios que la gente hace. Pero la cosa es la siguiente, ¿y su eternidad? Mientras están en el suceso, aquí en las noticias, su eternidad, ¿qué? Porque sabes una cosa, una vez usted parta de este mundo, ni Dios mismo lo sacará del infierno. Sabes que ni Dios mismo lo sacará de allá. Entonces, dice volviendo a Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, porque en la justicia de Dios se revela, allí es donde Dios interviene. Allí es donde Dios interviene por el hombre. Él interviene porque es poderoso. Él puede sacar al más vil pecador del hueco más grande de ese que hablamos ahora. Usted puede ser todo lo que leíamos y más. Y ahí es donde Dios interviene
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se muestra en nuestro amado Señor Jesús, como lo hemos venido diciendo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante cuando pensamos que el Señor Jesucristo es el que nos justifica, y ya lo vamos a mirar para no adelantarme. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, hay una ley la cual el hombre no puede cumplir, pero dice, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el hombre es incapacitado de reconciliarse con Dios por sí mismo, pero Dios interviene y, como decíamos ahora, pone en medio a Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. ¿Para quién es esta justicia? ¿Para quién es este regalo? ¿Qué dice el versículo 22? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere, el propósito de Dios es justificar gratuitamente. ¿Sabes qué es gratuitamente? Gratuitamente es que no te cuesta nada. Dios te justifica gratuitamente. ¿Nos gustan las promociones? ¿No? Claro que sí. Nos gustan las promociones, pero nos gustan las cosas regaladas. Claro que nos gustan. Pero mira, que alguien te diga que te regala la salvación. Oiga, ¿te cabe aquí? Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que Él pagara, ocupara su lugar y fuera gratuita. ¿Sabe por qué es gratuita? Porque usted nunca tendría, ni yo, con qué pagarla. Mire, usted puede hacer por su mamá lo que sea. Usted puede acabar la vida haciéndole cosas a ella, pero en sí no tendríamos cómo pagar a nuestra mamá lo que ella ha hecho, lo que hizo por nosotros. ¿Cuánto mayor será, hablando de Dios, cuando Dios entregó a Jesús a morir en la cruz del Calvario? Entonces, dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, esto es una preciosura, hermanos y amigos. Voy a volver a leer el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de su sacrificio en la cruz, para manifestar su justicia a causa, miren lo que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como quien dice, Dios dice, esto es un tablero, y Dios dice, no hay pecado. No hay pecado. Pero ¿no hay pecado para quién? ¿Para toda la humanidad? No, no hay. Él pasa por alto el pecado de aquellos que se someten a él, de aquellos que se ponen la esposa aquí, no la mujer, las esposas, y van a Jesús y dicen, Señor, soy culpable. Soy un miserable pecador, he hecho lo malo, Señor, he pecado desde siempre, te necesito. Ese momento cuando yo entrego mi vida a Jesús, entonces propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por mis pecados. Yo no me encuentro con Dios para cuadrar cuentas. Cristo se encontró con él en el madero ocupando mi lugar.
¿sí? Yo no me encuentro con Dios para cuadrar cuentas, porque si yo me encuentro con Dios para cuadrar cuentas, todo es terminado. No puedo. Entonces, Cristo en la cruz se ocupó. Él sí fue. Él se encontró con el Padre. Recuerden que cuando Él murió en la cruz del Calvario, hubieron 3 horas de tinieblas. El cosmos se oscureció, las rocas brotaron, muertos resucitaron. Y luego Cristo, encontramos que Él fue sepultado y Cristo resucitó. Y a esto, entonces, ya usted, si entrega su vida a Jesús, usted no necesita pensar en que, ay, Diosito, no, no, no. Cristo es mi Señor. Él pagó por mí. Él es mi Señor. Tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón porque soy bueno, no. Porque lo merezco, no. Tengo paz en mi corazón porque Él murió en la cruz para salvarme y yo le creo a Él como mi Señor, como mi Salvador. Dice en el versículo 26 del capítulo 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, el apóstol dice, conclusión, el hombre es justificado por la fe y no por obras bajo ningún punto de vista. Ahora, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué más dice? Ayúdenme. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, quiero terminar con este pensamiento. Hice la separación porque vemos 2 leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay una ley que dice que el hombre por ser pecador tiene que morir eternamente, ¿sí? Hay una ley que dice que el hombre por ser pecador tiene que morir eternamente. Pero la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado a los que hemos creído en Jesús. Entonces, me gusta utilizar este ejemplo. La ley de la gravedad dice que si yo suelto esto, se cae. Pero la ley de la aerodinámica rompe la ley de la gravedad. Significa que cuando un avión sale, ¿él sabe para dónde va? Pregunto. ¿No? Bueno, el avión no, el piloto. Sí, pero ¿sabe? Él sabe para dónde va. Entonces, el avión cuando despega rompe la ley de la gravedad. Está rompiendo esa ley. Pues es lo que estamos hablando aquí. Teníamos que morir, pero la ley de vida en Cristo Jesús rompe la ley del pecado y de la muerte. Y el hombre entonces, cuando se monta en el avión que es Cristo, rompe la ley del pecado y de la muerte. No nos lleva a una ciudad, nos lleva a la presencia de Dios. Todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Y en esta noche, usted que sabe que Cristo no es su Señor, le invito, entregue su vida a Él. Mire, es el mejor negocio que usted puede hacer en su vida. Ajá. Mírelo así, es el mejor negocio. Usted me puede hablar a mí de negocios. Sí, hacemos buenos negocios en la vida, pero este es el mejor negocio. No hacer este negocio, perdónenme la palabra, es el fracaso más grande de toda su vida. Porque le cuento, usted un día en el infierno, y con todo respeto le digo, usted se va a acordar lo que estamos hablando en esta noche. Se lo aseguro. Se lo aseguro que usted va a saber que una noche como esta, más bien fresca, escuchó un mensaje y no creyó en ese mensaje. El mensaje es que Cristo murió para salvarle a usted. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por su palabra, gracias por el mensaje del Evangelio que es poder de Dios. Nuestro amado Dios, no entendemos tanto amor, pero gracias porque nuestro amado Señor murió para salvar a pecadores como cada uno de nosotros. Quiero orar, Dios, rogando
Que el Espíritu Santo hable a los corazones, Dios, que saben que de verdad no han nacido de nuevo, para que puedan estar confiados, seguros, que cuando este cuerpo deje de existir, un día pasarán la eternidad gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, en su presencia. Gracias Dios porque no nos costó, porque no podíamos pagar nada, porque nuestras obras son muy pobres, pero la obra de Cristo en la cruz fue suficiente, Dios. Te queremos alabar y Padre, ponemos nuestras vidas, nuestras familias, oramos por el hermano Jonathan, por el hermano Rubén y por todos los demás hermanos que en este momento están pasando momentos difíciles de salud. Oramos por ellos, Dios, por el hermano John Jairo también. Y Dios, te alabamos y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.